Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Ahora para conversar con José Ismael Román, y qué bueno que José Ismael está aquí con nosotros para ver de entrada lo que está ocurriendo en Haití. ¿Cuáles son las fuerzas que se desatan en Haití? Las informaciones que nos han llegado por las redes sociales, porque parece que ni los medios en Haití se están refiriendo a lo que ha ocurrido, ni los medios internacionales. Y entonces son un poco las redes sociales las que están informando de los acontecimientos y la gente haciendo videos caseros con el celular y subiéndolo a las redes, compartiéndolo para informar de la situación, yo diría que dramática que está pasando Haití en este momento. Sale una información en la prensa de hoy. El embajador de Francia en la República Dominicana informa que Francia quiere construir varios hospitales en Haití, pero no hay interés para ello. Entonces uno dice, bueno, si el embajador dice esto hoy, no lo dice por los acontecimientos, porque esta entrevista se habrá hecho hace 4, 5, 8 días y la han estado procesando. Y entonces, lo de Haití hoy, abordaba con Juan Francisco, que parecería que Haití definitivamente se desploma, porque lo que hemos visto, fuego por toda parte, destruyendo las propiedades, la riqueza, los medios de producción, tiendas, todo, es como para uno espantarse. Y el fuego lo destruye todo, como un río desbordado. Cuando el mar penetra un sitio, también se lo lleva todo. Cuando hay grandes lluvias por mucho tiempo, se lo puede llevar todo también. Y de reparar todo aquello requiere recursos y tiempo. José Ismael, el cuadro de Haití hoy, la lectura. Saludos amigos y amigas, un placer, gracias Alfonso. Señores, es interesante cómo se mueven los acontecimientos y que nosotros no nos dejemos manipular viendo noticias tanto por los periódicos como por las redes sociales. Si ustedes que están viendo televisión ahora mismo deben ver las cosas entre líneas. El problema de Haití no es un problema de hoy. Haití es un pueblo agredido, sufrido y violento además. Y razones tiene para que eso sea así. Lamentablemente es una realidad que se está dando en ese hermano pueblo. Miren, recientemente, hace unos años, le pasó un tremendo terremoto, un acontecimiento sísmico donde dejó miles y miles de muertos. Gente todavía viviendo en carpa, el hacinamiento, la falta de comida, todo un grupo de cosas. Y la comunidad internacional se comprometió en hacer una serie de aportes. Y esos aportes se invirtieron en pagar una guardia en Haití, unos servicios para contener, para establecer el orden, que fue la MINUSTA en Haití, que se fue. Pero ahí estaba, detrás de esa MINUSTA, que nosotros nunca nos dijeron, casi nunca, que ahí estaba un contingente de los Estados Unidos, que son los que están ahí ahora, porque Haití no tiene fuerzas armadas. Ha habido en estos días, con la ayuda de Estados Unidos y otros países, la recomposición de las Fuerzas Armadas haitianas. Recuerden incluso que esas Fuerzas Armadas son rehechas con los remanentes del duvalierismo. Peligrosísimo. Un país donde la violencia, tanto desde el Estado que los ha impuesto, como también en la población y la forma en que eso se desenvuelve. Pero miren, Haití tiene un problema que no debemos olvidar. Mucho ojo. Las noticias que nos están llegando, es el presidente que está ahí, es el presidente de Martelly, de ese grupo de gente. Miren, eso es una poblada, no se crean que eso es, que ellos son así como plantean algunos, que son nómadas, gente violentas. Es verdad, hay violencia. Pero aquí pasó eso mismo también. En abril de 1984 hubo una poblada donde hubo decenas de muertos. En Haití se están contabilizando 3 muertos. Esto comenzó el viernes en Haití. El viernes. Y hoy se está hablando de prorrogar esa huelga. El gobierno se vio compelido a echar hacia atrás la medida. Y ustedes no están escuchando una consigna que están diciendo es que se vaya el presidente.
Miren, préstenle atención a eso. ¿Por qué ahora? Es verdad, esta gente no han cumplido, pero es la comunidad internacional. Ahí quienes están metiendo solidaridad de verdad son los venezolanos y los cubanos y algunos países del Caribe, pero los Estados Unidos y la comunidad internacional es prácticamente cero. Lo que quieren es tener control. Pero, ¿qué le dijeron a Haití al presidente Jovenel? Bueno, vamos a darte crédito a través del Fondo Monetario Internacional. Lo aceptó, pero el Fondo Monetario Internacional te impone, como nos pasó a nosotros cuando Jorge Blanco, no impusieron una serie de medidas que implicaba tomar acciones desde el punto de vista económico contra la población. Y recuerden, vinimos de Semana Santa y el lunes ese fue el reperpero en República Dominicana. Eso ha pasado en Haití, pero ha sido de forma exagerada. Estamos hablando que el querosén, que es uno de los combustibles fundamentales para la gente alumbrarse en Haití, lo aumentaron en un 50%, la gasolina en un 39%, y así con el gasoil, que usan mucho los vehículos de Haití, porque son vehículos grandes para subir montaña. Eso subió aproximadamente casi un 47%. Eso ha provocado. Y el hecho mismo de que ninguna autoridad del orden, ni policía, ni la MINUSTAH, ni el ejército, intervenga, y como que aquello ocurrió y dejaron a la gente actuar, y entonces la gente en medio de la masa se convierte en masa, la gente deja de pensar. Eso es casual. No es casual, por eso llamé al ojo. No es casual los saqueos, es un pueblo hambriento, indiscutiblemente. Eso pasó aquí también. Aquí se desvencijaron no me refiero las tiendas. Saqueo, pregunto el tema de la seguridad, del orden. Voy con la seguridad. No hubo una fuerza, no voy a decir de choque, pero una fuerza del orden que pudiera enfrentar aquella situación. Mire, lo que hay en Haití, ya decía, es una policía nacional. Esa policía nacional todavía no ha terminado de recomponerse, ni tiene todos los recursos. Hay un contingente de los norteamericanos, porque la MINUSTAH, tú no has visto la gente de la MINUSTAH, porque ellos salieron ya de Haití, cumplieron con Naciones Unidas. Es Estados Unidos que está ahí. Entonces, si tú escuchas también la noticia de que Estados Unidos tenía dispuesto ya un dispositivo en los medios dominicanos para evacuar al primer ministro, yo vine junto con su familia, esas noticias se mueven. Sí, entonces, la fuerza del orden no es que no salieron, es que son insuficientes. Son miles y miles de personas en las calles. No son suficientes. Ahora, ¿por qué esa fuerza del orden no ha asesinado como sucedió en abril del 84, que tiraron el ejército, la policía y todo a las calles? Aquí que murieron decenas de personas. No ha sido así allí. Miren, entonces, Estados Unidos, yo soy de lo que sostengo que Estados Unidos está detrás de eso. Miren por qué. Haití votó ahora en la OEA a favor de Venezuela. Diferente a la República Dominicana, porque ellos sí, aparte también como nosotros, tienen mucho que agradecerle a Venezuela, quien es que le ha metido la mano. Los cubanos, quienes son los que están ahí en las montañas y donde quiera, con su grupo de médicos y otro tipo de asistencia. No son los otros países. La asistencia que han dado lo han hecho para pagar a organismos internacionales, a técnicos, a la MINUSTAH y así sucesivamente. Entonces, Estados Unidos está detrás. Recuerden que China habló de hacer una inversión en Haití de 30.000 millones y que iba a comenzar por 5.000. A Estados Unidos no le interesa eso. Oportuno vieron la retaliación que hubo aquí en República Dominicana por haber relanzado las relaciones con China continental, la verdadera China. Ellos se molestaron muchísimo, y en Haití búsquenle esa pata. Los norteamericanos están tratando de contener ese avance de China y además de la solidaridad de Venezuela. El primer ministro de Haití estaba ahora en la asamblea del CARICOM, donde le cogió esos acontecimientos allí. Entonces es ahí donde está. Busquen detrás. Estados Unidos tiene sus manos en esos acontecimientos. Lamentable que eso se dé. La República Dominicana debe
como ha hecho, desplegar en la frontera hablo de la MINUSTA y todos estos cuerpos de seguridad para evitar que sea una avalancha de gente, porque no están asesinando, como decimos aquí, pero la acción vandálica contra las cosas públicas y privadas es muy fuerte. Es un pueblo hambriento, en busca de resolver problemas, y lamentablemente otros están aprovechándose. Y desde aquí, recuérdense, en República Dominicana se ha prestado en múltiples ocasiones a acciones contra Haití. ¿O no recuerdan cuando Hipólito, el golpe de Estado a Aristide, que no tenía unas fuerzas militares que lo acompañaran porque Estados Unidos le había hecho un bloqueo de armas? Entonces eso tiene un grupo de razones que nosotros debemos prestarle atención. Es lamentable que eso suceda en uno de los países que más necesita de la solidaridad, y que por intereses también geopolíticos y problemas en la población se estén dando estos inconvenientes. El tema de... Vamos a seguir en el Caribe de alguna manera, pero en América Latina. El tema de México ya aclaró el panorama político, electoral, con la proclamación de López Obrador. Yo tengo por ahí unas palabras de López Obrador con respecto a Venezuela. No sé, señor director, ¿la tenemos lista? Todavía. Pero porque ahí entra ahora en juego López Obrador como estadista. Ya no es el político en campaña. Ayer conversaba con Narciso y me decía exactamente eso. Ya eso lo vimos en el programa. Dice, tuvimos acierto, el equipo que conversó en el programa sobre el tema López Obrador. Entonces es interesante ver la perspectiva ahora de México realmente. ¿Estamos listos? Si lo tienen listo... Todos los días es Venezuela. Todos los días es Venezuela. Y te llegan a decir algunos ciudadanos, acabo de estar en Tabasco y en el aeropuerto, me encuentro a un paisano y me dice, Andrés Manuel, qué grave lo de Venezuela, ¿verdad? Sí. Y me lo dice al día siguiente de una masacre en el reclusorio de Acapulco. Sí. Y a 3 días de otra masacre en Chihuahua. Y a 1 semana de otra masacre en Veracruz. O sea, te estoy hablando, los muertos son seres humanos. Y esto no es una cuestión cuantitativa. En el caso de Venezuela, no sé, 50, 60 muertos. Muy lamentable lo que está sucediendo. Sí, pero en nuestro país, sí, tenemos 50, 60 muertos por semana. Y resulta que por efecto de los medios, en una estrategia hitleriana, que es Goebbels, ¿sí?, la mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad, el manejo y la manipulación en los medios, ¿sí?, atonta. Entonces, yo estar contestando eso me da flojera. Muchos quisieran que yo saliera a reiterar que no tenemos nada que ver con Venezuela. No busco el poder por el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Interesante las declaraciones que da López Obrador. En principio, de una vez que antes de que se veía todas las posibilidades de ganar las elecciones, comenzaron a acorralarlo con el tema Venezuela. Y él dijo, fue muy parco con relación a ese tema. Nosotros no vamos a reeditar lo de Venezuela aquí en México, pero tampoco vamos a meternos en los asuntos internos de ellos. Trataron, eso lo hizo Jorge Ramos, un grupo de gente que tiene el imperio para acorralar a los candidatos y hacerle una agenda de cómo deben comportarse. Es una actitud responsable de él, y además se corresponde con lo que dijo en el discurso. México va a volver a su política de no intervención, de no injerencia en los asuntos internos de otros países. Pero más que eso, señala lo que le decía ahorita de Haití, el problema mediático, cómo te aumentan las cifras en México, Estados Unidos y todos esos países de América Central y Suramérica,
o Europa, no han dicho nada, la cantidad de gente que asesinan. Pero ayer, señores, ahí en un estado de México, domingo hablo, se produjo una matanza tremenda. Estos tipos salieron por los bares a eliminar gente y todavía el presidente no ha asumido la primera magistratura, pero ya está dando viso de por dónde va y que no se va a dejar llevar, no se dejó llevar en principio de esa arremetida de los grandes medios de comunicación. Todos lo deforman en función de sus intereses. Qué bueno que ha sido claro, y eso ayuda un poco a que nosotros visibilicemos la valoración que hacemos de los temas internacionales, porque todos están manipulados. Son los intereses del gran capital y de Estados Unidos en este caso. Y él ha sido bien claro. México, nosotros no vamos a dejarnos arrastrar por las acciones mediáticas. Y hacía acopio de esto de Malthus, de una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad, y nosotros caemos entonces en la trampa de sumarnos, de reproducir. No hagan eso en las redes, reproducir cosas que a veces hasta te amenazan. Si no lo repites, te va a suceder tal cosa. No, cosas como esta, porque son para manejar a la población ingenuamente, nos ponen situaciones difíciles, pero hay otros temas que ellos esconden. Y particularmente en el caso de México, era tan evidente. Tú sabes lo que es desaparecer de un tiro 43 jóvenes y todavía eso está en la clandestinidad. Hubiera sido en Venezuela, ni hablar. Una intervención. López Obrador fue víctima de 2 fraudes electorales. Tuvo mucha paciencia, porque pudo llevar a México a una situación de insubordinación civil, de rebeldía, de una poblada, de algo difícil de controlar después. Víctima de 2 fraudes. Y ahora no pudieron hacerlo. No es que no montaran un dispositivo en esa dirección. Parece que el imperio no pudo lograr que se pusieran de acuerdo los opositores de la derecha en México para enfrentar a López Obrador. Yo sigo temiendo por la vida de López Obrador, sobre todo con el criterio con que él se maneja. No voy a usar seguridad, seguiré en mi carrito, seguiré haciendo mi vida normal dentro de lo posible, con la agenda apretada que tiene todo jefe de Estado, y más un país como México, tan grande, tan importante en el continente y en el mundo. Entonces, yo sigo temiendo por la vida de López Obrador. Yo no sé a usted qué le parece mi temor. Mire, yo me sumo a eso, y siento que él ha sido, como dicen, ¿verdad?, los medios de Estados Unidos, una populista, ¿no? Ojalá que él desista, pero ya dijo que iba a revisar sus declaraciones con relación a la seguridad. Miren, un hombre que está planteando la reconciliación del país, que está planteando la inversión extranjera, producir para que el país consuma lo que se produce en el país, tratar de reducir las importaciones, mantener los acuerdos, toda una serie de acuerdos. ¿Ustedes creen que a los mexicanos les interesa asesinar a su presidente? Yo pongo mucho en duda eso, pero no olviden que detrás de esos poderes que hay en México, tanto el narcotráfico, la derecha, los mismos Estados Unidos, hay unos intereses muy ocultos que tienen que enfrentar a ese presidente, que aunque en principio le dieron el visto bueno y le reconocieron su triunfo porque fue apabullante, ellos están detrás y fácilmente te pueden disfrazar a lo mejor al narcotráfico o a cualquier grupo en México diciendo que cometieron un homicidio. Ojalá que recapacite, que esta preocupación tuya no sea verdad, que el deseo de que él asuma otra actitud con relación a la seguridad. La seguridad de México se lo va a advertir, porque un presidente no está solo. Hay una serie de mecanismos que le dicen por dónde y cómo es. Así que eso, ojalá, hay que reiterarlo, que no suceda nada contra este presidente como ha sucedido con otros. Miren, en Ecuador, la encargada de defensa de Ecuador, recuérdense cuando ganó Correa la primera vez,
No la derribaron de un helicóptero que fue la mujer que estuvo planteando junto con el presidente la necesidad de desalojar la base de Manta. Desde un helicóptero le hicieron un sabotaje. O el caso de Panamá. Y así sucesivamente otros y otros presidentes que han sido asesinados. Se busca mecanismos, subterfugio para eliminarlo. Entonces, ojalá que eso no suceda, porque México tiene mucha esperanza cifrada en este nuevo presidente, que por eso de forma masiva votó por él, que tiene a favor también las cámaras, la mayoría de los gobernadores. Entonces eso dice que nosotros debemos abogar desde aquí y de donde sea porque México logre volver a la calma. Y ese planteo de la reconciliación, eso será, ¿verdad? Se buscarán otros mecanismos para hablar con esos grupos violentos y esos grupos que tienen grandes intereses. México depende también del narcotráfico, como Estados Unidos depende de la venta de armas a México y de ese narcotráfico, aunque está condenando y cerrando la frontera. Entonces, es preocupante. José Ismael, finalmente, porque el tiempo se nos fue, el caso de Lula en Brasil, hay una situación nueva creada, un juez acoge un pedimento, un recurso de habeas corpus, ordena la libertad inmediata de Lula, el juez que ordenó la prisión se opone, un tercer juez interviene y mantiene a Lula en prisión, y le han cantado ahí 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva, creo que le llaman porque no han encontrado cómo juzgar, cómo condenar a Lula, o de qué acusarlo, y se han estado inventando cosas. ¿Qué puede pasar hoy en Brasil? Porque Lula sigue siendo candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y candidato puntero. Una situación difícil. Muy difícil. Lo primero, que a los poderes fácticos, hablo de Fuerzas Armadas, aunque lo benefició muchísimo, los mismos Estados Unidos, la gran prensa, Globo, todo eso, están en contra del proyecto del PT. Eso fue con Lula como también con Dilma. Pero ustedes pueden notar cuán dividida está, hablo en la justicia, los temas que hemos tocado en otras ocasiones, del problema de la judicialización de la justicia en el tema político contra los gobiernos que han desarrollado proyectos alternativos, democráticos en nuestros países. Son varios. Dilma, ahora mismo con Correa, el caso de Lugo en Paraguay y así sucesivamente. Pero en el caso de Lula, esto ligeramente le favorece. Le favorece porque la gente sigue y va a seguir entendiendo que es un problema político contra él. Un hombre que preso tiene un 33%, le pasa a todos los candidatos juntos en popularidad hacia la presidencia. Entonces eso van a tratar de pararlo. Yo no dudo que traten de inhabilitarlo para que pueda participar en las elecciones. Indiscutiblemente. El PT, quien fue que elevó a través de sus diputados y abogados el recurso de habeas corpus, dice que va a mantener y que no hay impedimento para que él, aún estando preso, sea candidato por una coalición. Pero el problema no está, sigo con los peros, es que este presidente Temer tiene ni un 5% de popularidad. Las políticas neoliberales que se están aplicando en el continente y que en Brasil, todos esos millones que se sacó de la pobreza, volvieron. Por eso es que hay que apostar por cambios concretos, cambios en las estructuras, porque si usted saca a la gente de la pobreza, va a seguir queriendo más. Y los proyectos neoliberales te revierten todo eso. Entonces, esa situación de crisis, más la impopularidad que tiene la derecha con sus proyectos, hacen que ellos un poco flexibilicen, porque eso es un acuerdo que hay ahí entre sectores judiciales. Porque, por ejemplo, el MBL no tiene posibilidad, que es el partido de Temer, que está dividido, no tiene posibilidades en zonas, para ellos, en zonas específicas de Brasil, porque todos los proyectos que han logrado ser gobierno allí ha sido por una gran coalición. Ellos están contando ese sector que se ha ido separando de Temer con la gente del PT. Entonces, por eso ese pronunciamiento, y ha creado un choque, y eso agita las masas y va a seguir presionando. Brasil
está en una situación difícil como otros países del área en la zona sur del continente. ¿Brasil está en una situación difícil o Lula está en una situación difícil? Él decía, si me muero, si me matan, me voy a convertir en mártir, pero si estoy en la calle voy a ser presidente de este país. Todo eso, como dije en principio, favorece la popularidad, porque el pueblo se ha ido dando cuenta de que, además, con todas esas políticas neoliberales, que este hombre está siendo perseguido políticamente, que están tratando de evitar que sea presidente. Le conviene al país esta situación, yo digo, le conviene. Ahora, yo quisiera a Lula en las calles, indiscutiblemente, porque él estaría peleando con las manos amarradas, en este caso, en la cárcel, pero la población subjetivamente va a ir entendiendo la necesidad de que no son aquellos que están libres todavía, que no están en el paquete del lavallato en Brasil, y por tanto eso puede suceder en Brasil. Bueno, gracias José Ismael por estar con nosotros en esta entrega. Ojalá que en el transcurso de la semana pueda estar de nuevo para que sigamos mirando desde acá lo que está pasando en América Latina y el Caribe en términos de la política y de la geopolítica. Gracias José Ismael. Gracias. Y a ustedes muchas bendiciones. Manténganse ahí porque hay mucho más aquí en Telecanal 28 con Socorro Monegro.